emisora Paz y Progreso, portavoz de las organizaciones sociales soviéticas. Escúchenos diariamente a la 1:30 de la madrugada, según el meridiano de Greenwich, en la banda de ondas de 25, 31 y 41 metros. A continuación, nuestro informativo de hoy. Hoy Moscú terminó el pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que se ventiló el Plan de Desarrollo Económico y Social y el presupuesto del país para 1984, que serán llevados a consideración el miércoles próximo del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Por unanimidad fue aprobada una resolución en el pleno del Comité Central, en la que se dice que los proyectos de plan y presupuesto responden a la estrategia económica del partido. Ellos prevén el ulterior y dinámico desarrollo del rendimiento de la producción social, del bienestar del pueblo, previendo todo lo necesario para mantener al nivel debido la capacidad defensiva del país. El Pleno respaldó las profundas evaluaciones y conclusiones sobre las principales direcciones del desarrollo de la economía nacional contenidas en la intervención del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. El secretario general, en particular, emitió una serie de proposiciones para el ulterior aumento de la productividad del trabajo, el perfeccionamiento de la planificación y dirección, el mejoramiento del trabajo en diversas ramas de la economía, aumentar las medidas para la protección del medio ambiente y la razonable utilización de los recursos naturales. Esta intervención se subraya en las resoluciones del Pleno. Es un importantísimo documento político que expresa la política socioeconómica del partido y del Estado en la etapa actual. El Pleno considera que la resolución de las tareas promovidas por Yuri Andropov debe conformar la base de la actividad del partido, de los órganos estatales, de organizaciones sociales y de colectivos laborales. En el Pleno fue también aprobada la actividad del Buró Político del Comité Central en la realización de la política exterior e interna elaborada por el partido. En el Kremlin hoy se celebró una reunión del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Sus participantes con satisfacción recibieron los resultados del Pleno del Comité Central del PECOS, la intervención del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. En la reunión se subrayó que esta intervención es un programa de acción encaminado a elevar el bienestar de los soviéticos, al fortalecimiento del poderío económico y defensivo de la Unión Soviética, al conjuramiento de una guerra nuclear, al refrenamiento de la carrera armamentista. El Presidium aprobó la propuesta de la agenda y el orden de trabajo de la sesión del órgano supremo del poder estatal. Al discutir el curso de la campaña para las elecciones siguientes al Soviet Supremo, que tendrán lugar el 4 de marzo, el Presidium señaló que la campaña se realiza bajo la consigna del desarrollo de la democracia socialista. En Granada, los ocupantes yanquis continúan sus razzias y arrestos. Las prisiones de campos de concentración están atestados de presos políticos, a los que se tortura con sevicia, comunica el periódico austríaco Volksstimme. Washington, destaca el órgano, quiere atemorizar a todos los enemigos de su agresión, sostener a los ganadenses a someterse. Pero, no obstante el terror y desmanes de la soldadesca gringa, los Estados Unidos no han podido dominar la resistencia del pueblo granadino. A los agresores les será difícil erradicar de la retentiva popular el periodo de progreso comandado por el premier Maurice Bishop y hallar el número suficiente de traidores dispuestos a cumplir a pie juntillas las órdenes de los actuales patrones de la isla, destaca Volksstimme. La dirección de las fuerzas patrias salvadoreñas llamó a los habitantes de una serie de regiones a construirse refugios contra los bombardeos de la aviación sicaria. El llamado se transmitió por la emisora rebelde Venceremos. En los últimos días, reza el llamado, la versión maganista ha sometido a masivos bombardeos aldeas y en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel, siendo centenas las víctimas de estas acciones vandálicas. Dichos bombardeos obedecen a la llamada
nueva táctica, aconsejada por los Estados Unidos. En San Salvador, dos muchachos tomaron la emisora Radio Sonora y dieron a conocer un llamado a su pueblo para donar los empeños en la lucha contra el represivo régimen troyanqui. La policía israelí en el inmueble lo asedió, pero los audaces muchachos lograron esconderse. Tan solo durante las 2 primeras semanas del mes actual, víctimas del terror desencadenado en Guatemala por el régimen de Mejía Víctores suman 56 personas. En la declaración hecha en Ciudad de México por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, se puntualiza que entre los asesinados hay obreros y campesinos, sindicalistas, dirigentes estudiantiles y profesores. La policía y fuerzas de seguridad de Guyana investigan el complot descubierto en Canadá. Los cabecillas del Partido Conservador, dislocados en Canadá, preparan el homicidio del presidente guyanés Fox Benjen, para cuyos efectos se programaba el envío a Guyana de 20 terroristas. La prensa guyanesa señala que los conjurados están vinculados con la CIA, que por cierto contribuyó a la creación del Partido Conservador. El gobierno yanqui presiona metódicamente sobre el gobierno guyanés para obligarle a cambiar de rumbo político y económico. Abajo el régimen militar, exigimos libertad y democracia. Bajo estas consignas se realizó en Montevideo, Uruguay, una manifestación de protesta contra el régimen militar del general Álvarez. Sus participantes demandaron el cese de las represiones en el país, la más pronta realización de comicios democráticos. Para el 8 de enero está fijada una marcha montevideana contra la política del gobierno marcial. La economía argentina en 1983 afrontó serias dificultades. Se requieren ahincados esfuerzos por parte del nuevo gobierno para superarlas el año que viene. El periódico El Clarín, en artículo dedicado al año saliente, escribe que la cesantía sumó 1,5 millones de argentinos. La ciudadanía está preocupada por la deuda exterior del país, 45.000 millones de dólares, herencia de los regímenes castrenses. El Fondo Monetario Internacional y la banca privada de los Estados Unidos han promovido condiciones severas para solventar el problema de su pago. Más que de ser aceptadas, afectarán en primer lugar a las amplias capas poblacionales. Ha sido nuestro informativo. Sintonizan radioemisora Paz y Progreso. El año que termina pasa sus estafetas nuevo. Para los latinoamericanos, al igual que para muchos otros pueblos del orbe, esta está pintada de diferentes colores. Al lado de vivos tonos hay, por desgracia, fúnebres. Estos tonos fúnebres, a la vida de la gente en los países iberoamericanos, los comunica el rumbo militarista de Estados Unidos. En el año que finaliza, la administración norteamericana, con inaudito cinismo, ha puesto el terror internacional a nivel de su política estatal. Los Estados Unidos proyectaron su brazo de hierro sobre la pequeña Granada. Para los granadinos no habrá fiestas de Año Nuevo. Para ellos, la realidad de hoy es una ocupación foránea. Para muchos, las mazmorras. Para otros, los suplicios. Y para muchas personas, las lágrimas por los familiares y allegados caídos. El año 1983 ha sido año de inicio de una nueva y peligrosa etapa en la guerra no declarada de Estados Unidos contra Nicaragua. A fines de año, el presidente Reagan asignó nuevos millones de dólares para esta guerra. También, empuñando las armas, pasarán el año nuevo los patriotas de El Salvador. Los Estados Unidos se inmiscuyen militarmente en este país. Sobre América Central, pende una amenaza de intervención directa yanqui. Washington se propone arrastrar a los pueblos del área a guerras fratricidas. Al igual que en años anteriores, los Estados Unidos han venido caldeando la tensión en toda América Latina, arrastrando a los pueblos del continente a bloques militares agresivos, respaldando a los regímenes antipopulares pro-norteamericanos de Chile, Paraguay, Uruguay, Haití, Guatemala y de otros países. Al igual que antaño, se ha aplicado una política de agresión económica y chantaje financiero. Esta política también se refleja en el Fondo Socioeconómico y Político de América Latina en tonos poco eufóricos. El año que finece
deja a los latinoamericanos deudas externas por miles de millones de dólares, una inflación y cesantía en ascensión. Pero en esta contraembestida del imperialismo yanqui en tierra latinoamericana, se advierten cada vez más nítidamente indicios de su bancarrota política y moral. Este último año se ha perfilado con especial nitidez. Hace muy poco, en Washington, acudían a la política de fuste y melindre. Se promovían programas económicos del tipo de Alianza para el Progreso, doctrinas de buena vecindad y otras por el estilo. Hoy ha quedado solo la justa. Hoy en la Casa Blanca no hablan del progreso en América Latina. Hoy en la Casa Blanca, por boca del presidente de Estados Unidos, los latinoamericanos escuchan únicamente patrañas y amenazas. El arsenal de sus medios incluye invasiones bandoleras de tierras ajenas. Y esto sucede porque no todo le sale bien. Washington no acierta a restaurar su dominio absoluto en América Latina. Sufre una derrota en el plano histórico y este igualmente repercute en aquella estafeta que el año 1983 pasa al nuevo. 1983 ha sido también año de desarrollo de las tendencias democráticas. Arde la tierra debajo de los pies de Pinochet. El fascismo chileno es estremecido por pujantes jornadas populares, acercando su ineluctable hundimiento. Después de 8 años de mando de los uniformados, retornaron a las normas democráticas los argentinos. Para ellos, las fiestas de Año Nuevo serán también de tonos claros, por la vía del progreso social y político más que los bolivianos. Continúa la liberalización en Brasil. Se alzan en lucha por la democracia los pueblos de Paraguay y Uruguay. Una política exterior independiente respecto de Estados Unidos aplican en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Los 4 países de contadora se esfuerzan por cesar el derramamiento de sangre en América Central. Sus iniciativas de paz desbaratan los designios intervencionistas de Estados Unidos en esta región. Su aporte a la causa de la paz en América Latina es altamente apreciado en otros continentes. La mayoría aplastante de las repúblicas latinoamericanas ha secundado este año las iniciativas de paz de la Unión Soviética en la Asamblea General de la ONU. Ellas votaron por la histórica declaración que denominó la guerra nuclear de el crimen más grave contra la humanidad. Así adquirió garantías complementarias el Tratado de Tlatelolco, que proclama a América Latina zona desnuclearizada. Y por supuesto, rasgos característicos del año que termina ha sido la corajuda lucha, que no ceja, de los patriotas de El Salvador, Guatemala y de otros países, que con las armas en la mano defienden a sus pueblos de la violencia y del terror, así como la lucha de los nicaragüenses, que defienden a su patria de los mercenarios de Reagan. El año nuevo coincide con un aniversario más de la Revolución Cubana, que sigue siendo faro que ilumina a los pueblos hermanos el camino a un futuro radiante el año entrante. La emisora Paz y Progreso continúa su programa de hoy. En la Granada ocupada por los Estados Unidos reinan la iniquidad y la violencia. De ello informó a los periodistas un grupo de médicos norteamericanos que visitaron la isla. Al intervenir en Nueva York, la profesora Margarita Samad Mejías declaró que los militares norteamericanos golpean a los prisioneros y presos políticos, les torturan, no permitiéndoles dormir y por otros métodos. En relación con esta y otras comunicaciones procedentes de Granada, es oportuno recordar la declaración de Reagan hecha en el acto de entrega de condecoraciones a los buenas verdes y marines yanquis que se distinguieron durante la invasión a la isla. El jefe de la Casa Blanca dijo en aquella ocasión: desde Granada hasta el Líbano, desde la zona desmilitarizada en Corea hasta las fronteras de la OTAN en Europa, los jóvenes norteamericanos conservan y multiplican las tradiciones de sus predecesores. En efecto, los enviados de los Estados Unidos en Granada se comportan en el espíritu de las mejores tradiciones del imperialismo. Al comunicado de los médicos norteamericanos podemos añadir que a resultas de la invasión a la pequeña isla caribeña han sido asesinadas miles de personas, en particular
con ayuda de armas químicas. Han quedado destruidos hospitales, escuelas y otros edificios públicos que Washington no se propone reconstruir. Centenares de granadinos fueron lanzados a los campos de concentración. Las decantadas tradiciones de los participantes del bandidaje en Granada son dignamente conservadas por los gringos en el Líbano. Allí, con el fuego de los acorazados y aviones yanquis, mataron a cientos de habitantes pacíficos, sin hacer distinción de sexo y edad. A los matones de los libaneses los esperan también condecoraciones por sus brillantes victorias sobre las mujeres, niños y ancianos. Reagan envióles ya como primer premio por el genocidio al conocido artista cómico Bob Hope, quien a su hora divertía a las tropas yanquis en Vietnam. Ahí quizá con la mayor fuerza se manifestara la política de terrorismo estatal de Estados Unidos. En 1972, en Nueva York, salió un libro de Berners dedicado a la conducta de los agresores yanquis en Vietnam. El soldado norteamericano, escribía él, se comporta como lo hace su comandante. Actúa tal y como actúa este último. El soldado ve cómo el comandante lleva la cuenta de sus asesinatos. El soldado ve cómo el oficial mata a un prisionero, porque los prisioneros no son considerados, al paso que los muertos elevan el prestigio del oficial. El comandante ordena cortar las orejas en los cadáveres como testimonio de que el soldado mató al vietnamita. El soldado ve como otro comandante reparte entre la soldadesca insignias especiales con la inscripción asesino de comunistas que comprueban que mataron a un Vietcong. El soldado ve como el comandante de brigada realiza una competición entre soldados y declara el premio: una semana de vida lujosa en su apartamento para quien mate al vietnamita número 10.000. Durante la agresión yanqui en Vietnam, se expresaron palmariamente el odio de clase y racial de los militares yanquis, la brutalidad hacia el hombre, hacia la naturaleza, hacia la tierra. Baste decir que sobre la tierra vietnamita se lanzó 14 millones de toneladas de bombas, proyectiles, minas y granadas, es decir, 3 veces más que la aviación norteamericana había arrojado durante toda la Segunda Guerra Mundial en todos los frentes. Las inmundas hazañas de los piratas aéreos en Vietnam del Sur significaron 9.000 aldeas de las 15.000 completamente destruidas, liquidación de la mitad de las florestas, de 2/3 de las plantaciones de caucheras y cocoteros, más del 10% de la tierra cultivable envenenada con agresivos químicos. Además, al conservar las gloriosas tradiciones, los militares de Estados Unidos se dedicaron al merodeo. Del Vietnam del Sur se llevó 1,5 millones de cabezas de ganado mayor, se robó millones de metros cúbicos de madera y otras riquezas de los vietnamitas. Crímenes igualmente brutales fueron cometidos por los bandidos uniformados yanquis en Laos y Kampuchea, que llevaban a cabo las llamadas operaciones de apaciguamiento. En Indochina perecieron a manos de los verdugos de Estados Unidos varios millones de personas pacíficas. Después de lo expuesto anteriormente, se debe reconocer la justeza de las palabras de Reagan, en el sentido de que hoy los soldados norteamericanos en Granada, El Salvador, Líbano, por doquier, multiplican las mejores tradiciones de sus fuerzas armadas. Se debe reconocer que el actual inquilino de la Casa Blanca ha hecho mucho para enriquecer las tradiciones terroristas globales de su país. Están en sintonía de la radioemisora Paz y Progreso.
En Ecuador, el Frente Amplio de Izquierda, que aúna a los partidos políticos de dicha tendencia, ha promovido un programa de transformaciones nacionales. Representa al pueblo en la campaña electoral su candidato a la presidencia, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Ecuador, René Mollé Mosquera. Uno de los puntos de la plataforma es una reforma agraria democrática. Ofrecemos nuestros micrófonos al periodista ecuatoriano Pedro Martínez. El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, ya que pese al desarrollo industrial debido al descubrimiento de petróleo en 1972, la producción agrícola continúa siendo el más importante sector de la economía nacional. En base a esto, los comunistas ecuatorianos consideran muy importante la resolución del problema agrario, con la realización paralela de radicales transformaciones socioeconómicas que el país exige. Como señalan los comunistas, en el campo el nivel productivo es muy bajo debido a las formas atrasadas de producción y al mantenimiento de relaciones semifeudales en el campo. La tenencia de la tierra en el Ecuador está caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de un pequeño grupo de terratenientes latifundistas, mientras la mayoría de campesinos no poseen un pedazo de tierra o la tienen en cantidad ínfima. Según datos estadísticos, los campesinos pobres, que constituyen el 85% de los propietarios, disponen apenas del 5% del suelo cultivable. La concentración de la tierra es todavía mucho más alta, por cuanto en no pocos casos un propietario posee algunos feudos registrados en nombre de miembros de su familia o de allegados. En los grandes latifundios solo son utilizados productivamente el 10 al 15% del suelo total, incluyendo la parte dada en arriendo, la restante permanece inculta. Como señalan los comunistas, el monopolio de la propiedad de la tierra determina el alto precio del arriendo de los predios rurales, recibiendo los latifundistas grandes ingresos por este concepto. La falta de abonos y el bajo nivel de mecanización repercuten negativamente en la producción. Las leyes de reforma agraria no liquidan el latifundio, solamente afectan a aquellos latifundistas que mantienen tierras incultas. Inclusive, no limita la superficie máxima que un propietario pueda poseer. Es necesario señalar que por la presión de los terratenientes, en Ecuador no ha habido prácticamente expropiación alguna de latifundios. Solamente la reforma agraria se limitó a la colonización de nuevas tierras del IERA. De 1964 a 1977 fueron repartidas 1.664.000 hectáreas de tierra a los campesinos. De ellas, solamente 163.000 fueron expropiadas a los latifundistas. El resto fue obtenida de nuevas tierras. El desarrollo del capitalismo en el campo es desigual, en condiciones desastrosas para los trabajadores del campo. Los comunistas señalan que en los últimos tiempos el desarrollo capitalista acelera el proceso de diferenciación del campesinado. Por un lado, se desprende la clase de los asalariados agrícolas y por otro, la burguesía agraria. La masa de campesinos empobrecidos, sin trabajo, se ven obligados a emigrar a las ciudades en situación de hambre y miseria. El Partido Comunista del Ecuador considera imprescindible la realización de una reforma agraria democrática, de acuerdo al principio de la entrega de la tierra a quien la trabaja, a quien crea la riqueza, al campesino. Considera además el Partido Comunista que el reparto de la tierra debe ir acompañada de crédito y asistencia técnica a los campesinos. Este es el programa agrario que presenta a los electores el candidato del Frente Amplio de Izquierda y secretario general del Partido Comunista del Ecuador, René Mollé Mosquera. De nuestro informativo. Hoy en Moscú terminó el pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que se ventiló el Plan de Desarrollo Económico y Social y el presupuesto del país para 1984, que serán llevados a consideración el miércoles próximo del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Por unanimidad fue aprobada una resolución en el pleno del Comité Central, en la que se dice que los proyectos de plan y presupuesto responden a la estrategia económica del partido.
Ellos prevén el ulterior y dinámico desarrollo del rendimiento de la producción social, del bienestar del pueblo, previendo todo lo necesario para mantener al nivel debido la capacidad defensiva del país. El Pleno respaldó las profundas evaluaciones y conclusiones sobre las principales direcciones del desarrollo de la economía nacional, contenidas en la intervención del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. El secretario general, en particular, emitió una serie de proposiciones para el ulterior aumento de la productividad del trabajo, el perfeccionamiento de la planificación y dirección, el mejoramiento del trabajo en diversas ramas de la economía, aumentar las medidas para la protección del medio ambiente y la razonable utilización de los recursos naturales. Esta intervención se subraya en las resoluciones del Pleno. Es un importantísimo documento político que expresa la política socioeconómica del partido y del Estado en la etapa actual. El Pleno considera que la resolución de las tareas promovidas por Yuri Andropov debe conformar la base de la actividad del partido, de los órganos estatales, de organizaciones sociales y de colectivos laborales. En el Pleno fue también aprobada la actividad del Buró Político del Comité Central en la realización de la política externa y interior elaborada por el partido. Transmite la radioemisora Paz y Progreso, portavoz de las organizaciones sociales soviéticas. En este punto del dial terminamos nuestro programa de hoy. Escúchenos diariamente a la 1:30 de la madrugada, según el meridiano de Greenwich, en la banda de ondas de 25, 31 y 41 metros. Nuestra dirección es la radioemisora Paz y Progreso, Moscú, Unión Soviética. Muy buenas noches.